Precisamente queremos analizar las metas que se autoimpuso el gobierno en este cónclave y para eso saludamos al diputado de la Democracia Cristiana, René Zafirio, desde Valparaíso, en el Congreso. Diputado, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Encantado, Claudio. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, diputado. Le quiero preguntar, partiendo porque usted fue bien crítico cuando el gobierno anunció precisamente esta priorización de objetivos, habló que se estaba cediendo a presiones de grupos económicos, ocupó la palabra chantaje también en alguna entrevista. Lo comunicado ahora por la presidenta Bachelet en el Consejo de la Nueva Mayoría, ¿cambia su opinión? La verdad es que lo que ocurrió el lunes, y eso es bueno tenerlo presente, no fue precisamente un debate político. Fue un encuentro en el que la presidenta hizo referencia a determinadas políticas públicas, pero un debate político que diera cuenta de la realidad en que se encuentra el gobierno y el país no hubo. No ha podido tampoco el ministro de Hacienda dar cuenta de qué representa en realidad, en términos porcentuales, por decirlo de alguna forma, la disminución de la actividad económica en el proceso de prolongación en la ejecución de las reformas que comprometió la presidenta Bachelet cuando fue candidata y todas la acompañamos en esa candidatura. Sí, diputado, ¿usted mantiene el temor a que esto sea, como usted mismo lo señaló, y lo entrecomillo, una renuncia sin realismo, al revés del realismo sin renuncia que postula la presidencia, el gobierno, la nueva mayoría? Es que no es un juego de palabras. El gobierno habla de realismo sin renuncias y yo digo renuncia sin realismo, porque el realismo está en lo que nosotros como coalición propusimos con la candidata Michelle Bachelet a la cabeza a lo largo de Chile. Golpeamos las puertas de todo el país, se nos abrieron esas puertas, se reconoció en ella un liderazgo innegable. Por primera vez en la historia de Chile, que a lo menos que yo recuerde, el programa era más importante que la discusión, en la discusión política, que el nombre de los candidatos, cosa que no había ocurrido antes. Entonces, hay un compromiso férreo contraído con la ciudadanía que, desde mi punto de vista, se está frenando, no con objetividad, sino como consecuencia de las presiones que están ejerciendo grupos de poder en nuestro país que evidentemente les interesa mantener las cosas tal cual están, no a la reforma tributaria, no a la reforma laboral, cuando en realidad es una pequeña reforma laboral, un fortalecimiento sindical y no un gran movimiento en las normas del Código del Trabajo. Sí, quiero entrar en detalle en eso más adelante, pero primero le quiero preguntar si usted sigue pensando entonces que es un chantaje, que por ejemplo el que se anuncia desde el Banco Central que la cifra de crecimiento del país podría ser menor incluso a lo ya proyectado. ¿No es eso un realismo para usted? Lo que pasa es que las cifras económicas nunca van a ser para los empresarios lo suficientemente buenas como para iniciar procesos de reforma que el país está demandando a gritos. Lo que ha ocurrido con los partidos y lo que está ocurriendo lamentablemente con el gobierno es una suerte de encapsulamiento en torno a una realidad virtual inexistente. Es algo que nosotros recogemos a diario cuando estamos en nuestros distritos, en las circunscripciones senatoriales, y escuchamos de la gente la necesidad de construir ese país más equitativo, que es lo que comprometimos en la campaña presidencial. Bueno, a propósito de lo mismo y ahondando más en las palabras del ministro de Hacienda hoy día, dijo que, a propósito de la reforma laboral, vale la redundancia, se necesita una reforma equilibrada. ¿Cómo le suenan a usted esas palabras? Bueno, yo le contestaría al ministro de Hacienda diciendo lo siguiente. Es de la esencia del derecho del trabajo, y lo aprendimos cuando ingresamos a la universidad, a la Escuela de Derecho, el buscar que las relaciones laborales sean más equilibradas, privilegiando a la parte más débil en la relación, que son precisamente los trabajadores. Entonces, el ministro de Hacienda tiene que pensar que el equilibrio que nos interesa a nosotros es el equilibrio en términos de relaciones justas entre trabajadores y empleadores. Esa justicia en la relación laboral hoy día no se da, porque no existe una verdadera capacidad negociadora en los conflictos laborales, porque existe la posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga, con lo cual el derecho a huelga no pasa a ser un simple poema, y porque los abusos que nosotros conocemos a diario
tanto aquí en la Comisión de Trabajo, de la que formo parte, en la Cámara de Diputados, como en Temuco, Padre Las Casas, cualquier ciudad del país, son enormes. ¿Diputado? Los dirigentes o quienes quieren ser dirigentes tienen que reunirse muchas veces en la madrugada, en algún lugar escondido, semiclandestinamente, ¿Diputado? para no ser descubiertos en la idea de constituir un sindicato, si no son despedidos de inmediato. ¿Usted mantiene entonces, diputado, su postura señalada anteriormente en cuanto a que va a bloquear o intentar bloquear cualquier reforma laboral? Por ejemplo, si se permite el reemplazo de los trabajadores en huelga, uno de los puntos que usted ha mencionado, y se hace extensiva la negociación colectiva al resto de los trabajadores que no estén afiliados a un sindicato. Por ejemplo, son dos de las cosas que usted mencionó. Claudio, mira, lo que pasa es lo siguiente. La ministra del Trabajo, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, contrajo un compromiso con nosotros en el sentido de que no habría modificaciones a esos dos aspectos en el Senado. Los senadores tienen las facultades para modificar lo resuelto por la Cámara de Diputados. Eso nos llevaría a una comisión mixta. Yo espero ser parte de esa comisión mixta, ya lo he planteado a mi bancada, y desde el punto de vista personal yo prefiero que no haya reforma laboral si es que se permite el reemplazo en huelga y se permite extender los beneficios de la negociación colectiva más allá de los trabajadores sindicalizados. Porque estaríamos engañando al país y particularmente a los trabajadores si permitiéramos que eso ocurriera. Diputado, el ministro Burgos señalaba ahora que él contaba con el apoyo de la democracia cristiana, que le decía que lo estaba haciendo bien. Lo dijo hoy, lo señaló en el día de hoy. ¿Usted es de esas personas que lo apoya o no? Es decir, no solo lo apoyo, me considero amigo del ministro Burgos, pero cuando uno formula una crítica política, y yo creo que él cometió un error hoy en la tarde cuando intervino junto al ministro de Hacienda, y el error fue personalizar demasiado, exageradamente para mi gusto, la gestión de gobierno en él. Entonces, no podemos decir que estamos haciendo una crítica personal a Jorge Burgos. Estamos haciendo una crítica a la gestión del ministro del Interior, que es el jefe de gabinete y de quien nosotros tenemos el mejor concepto, pero que esperamos que haya en el futuro una línea de conexión mucho más intensa entre el Parlamento y el Gobierno, y que de esa forma avancemos no hacia el país de nunca jamás, como en el cónclave lo dijo la presidenta. Ahora, entonces lo que usted está notando ahí al interior del gobierno o de la coalición de gobierno es un enfrentamiento que podría hacerse mayor con el paso del tiempo entre sectores más conservadores y sectores de la nueva mayoría más a la izquierda, como el Partido Comunista mismo. Y se lo pregunto porque usted antes ya había señalado que la propia democracia cristiana había sido tomada por los conservadores. A ver, es que el tema sobrepasa con creces las divisiones entre partidos. Yo caería en el mismo error que los jefes de partidos de entrar a formar parte de ese mundo artificial que se ha creado si dijera que este es un conflicto entre partidos. Aquí hay miradas acerca del futuro de Chile que son distintas y en consecuencia hay muchas coincidencias entre militantes de distintos partidos de la nueva mayoría. Incluso hay coincidencias con sectores de oposición respecto de materias que son relevantes para los ciudadanos. Si nosotros ponemos el acento, el énfasis, la mirada en los ciudadanos, vamos a lograr superar todas las diferencias políticas. Los chilenos no quieren más confrontación, lo que quieren es poder avanzar en las reformas que nos permitan, como señalaba antes, construir ese país de mayor justicia y con menos abuso. Si es tan sencillo y tan complejo como eso. A propósito, quiero insistir en lo mismo, por estas críticas que usted había señalado al propio partido, a la democracia cristiana. Se aprobó, por ejemplo, en la comisión el aborto por 3 causales, ¿cierto? La despenalización del aborto por 3 causales es una cuestión que estaba en veremos y es uno de los puntos que usted efectivamente tenía muchas dudas de que se fuera a aprobar y contara con el apoyo de la democracia cristiana. ¿Eso lo sorprendió? ¿Le hizo cambiar de opinión? No, nunca he tenido dudas respecto de que la democracia cristiana iba a votar favorablemente en la Comisión de Salud. Hay que entender que este es el primer trámite del primer trámite constitucional del proyecto sobre despenalización del aborto. No estamos legislando sobre la permisividad legal del aborto. Estamos
eliminando la sanción penal a aquellas mujeres que en 3 circunstancias específicas tienen que llegar a practicarse un aborto. Incluso la primera causal ya ni siquiera es considerada aborto, lo ha dicho la propia Iglesia. Hemos constituido hoy día un equipo de trabajo entre los miembros de la Comisión de Salud de la Democracia Cristiana y los miembros de la Comisión de Constitución, la que también formo parte, con los diputados Rincón, con el diputado Cornejo, para coordinar las indicaciones que queremos presentar al proyecto de ley, porque, insisto, está comenzando el debate, que nos permitan avanzar en los temas que ya han sido planteados. El apoyo a las mujeres que se encuentran en esta tan dramática condición, el pedir en que haya un informe de un segundo especialista cuando se trate de la causal de la inviabilidad del feto, y analizar con mayor detalle y mayor profundidad la tercera causal de la violación para hacerla compatible con la exigencia de la denuncia, pero que esa denuncia no se preste ni para un abuso de la norma, ni para retraer a las mujeres en poder ejercer la posibilidad de abortar. Diputado, no me queda nada, pero le quiero hacer una pregunta que tiene relación con seguridad, un tema que ha estado muy presente durante el último tiempo, y algo de eso con su propia región, con la Araucanía. ¿Qué le pareció a usted estos documentos revelados en cuanto a la relación de la FARC con el Partido Comunista y lo que podría llevar a que existan grupos articulados en la Araucanía con algún entrenamiento en Colombia? Y aparte le quiero preguntar por el control preventivo del que usted se había referido como detención por sospecha o hacía la relación entre eso. A ver, respecto de lo primero, yo presido la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Esa es una comisión especial creada por ley y hemos citado para el martes subsiguiente al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, que era además director de la ANI cuando se produjo esta situación de intercambio epistolar vía correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista, y con él en una reunión secreta, que es por expresa disposición de la ley, vamos a hacer un análisis mucho más profundo. No puedo entregar más antecedentes de eso. Respecto de lo segundo, lo que usted denomina detención por sospecha, hoy día hemos tenido una sesión de la Comisión de Constitución en la tarde, hemos escuchado a expertos, hemos escuchado a magistrados y estamos en una ronda de intervenciones de constitucionalistas y penalistas que nos están dando luces respecto de la propuesta del gobierno. Anoche tuvimos una reunión tarde con la ministra de Justicia para analizar una posible indicación que nos permita avanzar y llegar a algún acuerdo en materia de control de identidad. Control de identidad, yo me refería a control preventivo, no detención por sospecha, que es... Sí, lo entendí. Sí, hay muchos que lo están relacionando con lo que existía antes durante el gobierno militar. Es que es muy fácil relacionarlo. Diputado, le quiero agradecer por esta conversación con nosotros desde Valparaíso, que esté muy bien. Encantado, muchas gracias, Claudio. Hasta luego.